¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenidos, gracias por estar ahí, por mantenerse firme a pesar de las decepciones, de los disgustos, de los reveses que nos da la vida en España o en Venezuela. Gracias por mantener la esperanza. No hay personaje dictador que dure 100 años. Bueno, en Cuba van en camino, pero espero que este año todo cambie en Cuba, en Venezuela y en España. De verdad que en 2025 le tenemos muchas esperanzas puestas en la libertad, en la democracia, en todo aquello que habitualmente los dictadores se llenan la boca hablando de ello. Los que más hablan de lo que carecen son esa casta política, a veces disfrazada de democracia como en España o directamente salvaje y asesina como en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua. Bienvenidos, gente libre, gracias a todos los que estuvieron el viernes noche en nuestro directo, sois muy amables y sé de vuestra decepción. Hablaremos de ello hoy, analizaremos, pero por favor mantened la esperanza. Mantened la esperanza. Maduro está muy maduro. Les hablamos de otra historia que me parece debemos comentar entre ustedes y nosotros porque es escandalosa. Quiero que escuchen al hermano del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Este chico trabaja para la Diputación de Badajoz, cobra 55.000 al año, además de otras cosas, por lo tanto vive del dinero público, pero no paga impuestos en España. Dice que vive en Portugal y los paga en Portugal. ¿Es eso legal? No, pero como es el hermano de Sánchez, nadie de Hacienda lo investiga. Cuando le pregunta a la juez de Badajoz ¿dónde trabaja? ¿En qué consiste su trabajo? Y dígame el nombre de un compañero de trabajo. Pasa esto. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. ¿Y quién la compone aparte de usted? ¿Usted es el jefe? Si alguien es jefe de algo, tiene que tener unos subordinados. ¿Quiénes son sus subordinados en la Oficina de Artes Escénicas? Vamos, yo lo primero que le quiero decir es que yo no tengo subordinados, o sea, yo tengo personas con las que colaboro y pues siguen siendo las mismas, personas del área de cultura. ¿Quiénes son concretamente? ¿Me puede usted decir los nombres? ¿Con quién trabaja usted habitualmente todos los días? Bueno, bastante con Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. No sabe dónde trabaja, no sabe en qué consiste su trabajo, no sabe con quién trabaja. ¿Y sabéis por qué? Porque llegó a un acuerdo con la Diputación de Badajoz y por escrito para trabajar 2 días al mes.
y cobrar igual. Y lo que es peor, la Diputación se lo permitió. Miren, esta es la historia de en qué se ha convertido la política en España, sobre todo la familia del dictador Pedro Sánchez. Empecemos por el padre, Pedro Sánchez Fernández. El padre de Pedro Sánchez crió a sus hijos para un futuro halagüeño. Él esperaba que llegaran a la presidencia del gobierno y con uno lo logró. Trabajó para el Ministerio de Cultura en la época de Felipe González con la ministra de Cultura Carmen Albort. Y eso es importante porque ahí fue el primer enchufe que recibió David Sánchez, el hermano del presidente. Le envió a estudiar a San Petersburgo, dirección de orquesta, con un enchufe magnífico de la cultura de aquel momento, del Ministerio de Cultura. Es curioso, en aquella época se reformó el Teatro Real de Madrid, se encargó el padre de Sánchez, el presupuesto inicial era de 11 millones de euros y al final costó 120. Sí, de 11 a 120. Esto lo hizo el padre de Sánchez. Hoy, curiosamente, un asesor de ese teatro es su hijo. Será por méritos. David Sánchez Pérez Castejón. Bueno, este hombre vuelve, después de viajar por Tailandia y otros países, vuelve en 2017 a España. Y lo colocan, como les digo, en la Diputación de Badajoz a dedo. ¿Cuándo? Justo después de que su hermano sea nombrado secretario general del PSOE. ¿Qué pasa? Que el secretario general del PSOE coloca a su hermano en la Diputación del PSOE. Y quien lo coloca es Gallardo, al que años después, cuando imputan a su hermano, al hermano del presidente, por todo lo que estamos contando, ¿qué hace Sánchez? Le nombra secretario general del PSOE en toda Extremadura, es decir, le aumenta el cargo. ¿Para qué? ¿Para callar bocas? ¿Para agradecer el favor de mantener a su hermano cobrando de la Diputación de Badajoz y viviendo supuestamente en Portugal? Como digo, gana 55.000 euros brutos al año, enchufado, sin ir a trabajar. No tenía ni despacho, por eso cuando le pregunta a la juez dónde trabaja, es que no trabaja, o al menos no en ninguna ubicación real. Y en cuanto lo publicó esto mi amigo Alejandro Entrambas-Aguas en El Debate, la Diputación de Badajoz se apresuró a montar un despacho falso, un despacho fake. Y aquí ven cómo traslada muebles a un edificio cercano que es de la Diputación, haciendo ver que el hermano de Sánchez trabaja ahí. No vive en Elvas, simula vivir en Elvas. No trabaja en la Diputación, cobra y simula trabajar en la Diputación. No tiene despacho, no tiene compañeros, no tiene turno. Bueno, es todo un escándalo tras otro. Miren, la respuesta del presidente del gobierno español cuando pillan a su hermano con estos chanchullos a dedo por ser quien es, hubiese sido pedir perdón, sacarle del cargo, decir que él no lo sabía, como hizo Alfonso Guerra con su hermano, que montó un despacho paralelo también del PSOE. Pero no. ¿Qué ha hecho Sánchez? Cambiar la ley, redactar una ley para que no se pueda juzgar a su hermano, para que no se pueda juzgar a su esposa, también imputada, o al fiscal general, su fiscal general, como él dice. Esa ley para que a partir de ahora las instrucciones judiciales no las haga el juez con la policía judicial, sino la fiscalía, que está dirigida con brazo de hierro por Pedro Sánchez. Es el zorro cuidando de las gallinas, exactamente así. Ni Pedro Sánchez ni David Sánchez saben vivir sin dinero público. Jamás Pedro Sánchez montó una empresa, emprendió algo, se ganó el dinero como asalariado con el sudor de su frente. Siempre estuvo al albor, al cuidado del partido. Siempre viajando por el mundo, pagando ustedes y nosotros, igual que su hermano.
y debería añadir aquí a su padre, porque el padre de ambos, Pedro Sánchez Fernández, cuando estalló lo del bichito, ya saben, en 2020, enseguida recibió varias ayudas del gobierno de su hijo. El hijo ayudando al padre, sí, casi 1 millón de euros. ¿Cuántos de ustedes recibieron 900 y pico mil euros aquellos días? Que levanten la mano, por favor. Esto es el no parar. Lo que les cuento antes ocurrió en Cuba, ocurrió en Nicaragua, ocurre en Venezuela y ahora también en España. Bienvenidos, empezamos. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Con Teletaxi llegar a tu destino es más fácil que nunca. Marca el 91 371 2131 o escríbenos por WhatsApp a este número. Teletaxi te ofrece precios cerrados y transparentes para que viajes con tranquilidad y sin preocupaciones. O si quieres, descárgate nuestra aplicación Pide Taxi para pedir tu taxi de manera rápida y sencilla. Teletaxi es tu mejor opción en cada viaje. Amigos, saben que este espacio se realiza desde España, desde Madrid, y España no es un país rico. De hecho, la Unión Europea tiene varios récords muy tristes de mencionar. Por ejemplo, el mayor paro juvenil de toda la Unión Europea. Lleva años siendo líder, desgraciadamente, en eso. Y también, que esto es más grave, líder entre los países de la OCDE en pobreza infantil de la Unión Europea. No hay ningún país que tenga tanta pobreza infantil como España. Son datos de UNICEF. 1 de cada 5 niños vive en situación de pobreza. Si va a edades mayores, aun siendo menores de edad, el 29% de los menores de 18 años están en situación de pobreza y cada año ese dato aumenta en lugar de disminuir. Hace tiempo que nos hacemos una pregunta: ¿cómo es posible que siendo un país pobre o no boyante regalemos 1.600 millones de euros cada año a otros países? 1.600 millones. Aquí un diputado que ustedes conocen y que hizo una batalla en el Congreso magnífica, está analizando con lupa cada una de esas partidas. ¿A qué países va? ¿Por qué? Y cada vez nos sorprendemos más. Es cierto que hay países agraciados con esta lotería a cambio de nada, una subvención a fondo perdido, como son República Dominicana, ya hemos hablado de ello, y de nuestras teorías de por qué es así. Pero hemos ahondado más. Y Pablo Cambronero y sus hormigas han investigado qué pasa con Nicaragua y qué pasa con Honduras. Además, él es policía nacional, ya saben, no puede mentir. Don Pablo, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas, Albert. Pues como siempre, encantadísimo de estar contigo ahora que hemos recuperado nuestro maravilloso contacto. Me alegra. Y también indignadísimo por lo que estamos viendo y por lo que estamos comprobando. Hablemos de Nicaragua. Hay ONGs que reciben 1 millón al año de dinero de España. No decimos cualquier cosa, hablamos con propiedad. Hay una que se llama RIDH. ¿Para qué es esta ONG? Muy buena pregunta, porque investigando ya cuando vimos que había varias partidas presupuestarias de la ECID que se habían ido hacia esta ONG, por cierto, con sede en Suiza, pues... ¿Me estás diciendo, perdóname, que damos 1 millón de euros a una cuenta en Suiza a una ONG de Nicaragua? Bueno, supuestamente esta ONG, que tiene sede en Ginebra y en Zúrich, pues parece que se dedica a enviar dinero para supuestos proyectos en Sudamérica y Centroamérica. Bien,
Nos sorprende muchísimo, como te ha sorprendido a ti, que su sede esté en Suiza. Todos sabemos lo que sucede con las cuentas de Suiza. Claro. Y nos sorprende muchísimo también porque a partir de que se entrega este dinero a la ONG, le perdemos totalmente la pista, Albert. O sea, no tenemos absoluta idea de dónde ha ido ese dinero. Los proyectos que esta ONG dice hacer o dice promocionar en su página web aluden mucho a cambio climático y a mujeres. Hasta ahí podemos leer, esa es toda la información que tenemos. Y hablamos de 1.300.000 euros en 2023 y en 2024. Es mucho dinero para perder la pista y evidentemente, pues, como ya he dicho también, estamos tras la pista de ese dinero y estamos también preguntando en los países de origen, en este caso en Nicaragua, qué está sucediendo con ese dinero y con esta ONG. Es tremendo que se ofrezca dinero a una ONG de forma tan poco vigilante, que no se haga un repaso como se debería hacer, una auditoría de a qué se destina el dinero, de si se ocupa adecuadamente en lo que debe ser o no, pero aún lo es más que tengan la base en Suiza. Lo que pasa es que en Nicaragua no es la mayor subvención que damos, es una de las pequeñas, o sea, 1.300.000 en 2 años es poca cosa, ¿no? Sí, comparada con el resto de partidas y con otros muchos países y destinos, no es de las más altas, es cierto. Sorprende el destino, que como todos hemos perdido la pista totalmente a través de que se entregas en esa ONG o en otros organismos, incluso públicos, pero no es de las altas. Hay muchísimo más altas. Por ejemplo, tenemos para el cultivo del cacao... En Nicaragua. En Nicaragua, sí, estamos hablando solo de Nicaragua. Para el cultivo del cacao, por ejemplo, fomento de la cadena del valor del cacao, lo están llamando, ¿vale? O sea, bien, perfecto, no tenemos ni idea de a qué se dedica, pues hablamos de 4 millones de euros. ¿4 millones? ¿En cuánto tiempo? En 3 años. 3 años, 4 millones de euros, pero hay un dato curioso, Albert. En este caso hay una superpartida de 3 millones largos y luego se completa todo hasta redondear la cantidad de 4 millones de euros. Esto es muy curioso porque me ha sucedido muchísimo en el tema ECID, en todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional al Desarrollo, que dan partidas concretas de una cantidad determinada de dinero y luego otra inmediatamente posterior para redondear la cantidad a una cantidad concreta. Esto es como si hubieran llegado a un pacto, a un acuerdo de una cantidad y lo que llama la policía, bueno, tú sabes, pitufean la cantidad, o sea, la reducen en pequeñas cantidades para que no llame tanto la atención, pero el resultado final es el mismo, ¿no? Exacto, es algo que me estoy encontrando compulsivamente. Una cantidad, pongámosle, 378.000 euros y de repente una de 12.000, dices tú. O de 22.000, dices tú, ¿pero por qué? ¿Por qué redondeamos esa cantidad si el proyecto en concreto tiene una dotación que el propio país debe haber dicho al gobierno español que tiene? ¿Por qué redondeamos la cantidad? Claro. ¿Lo reciben esa cantidad? ¿No lo reciben esa cantidad? ¿Se destina lo que se destina? ¿No se destina? Perdemos total y absolutamente el control. Nuestro Tribunal de Cuentas no tiene jurisdicción en los países de destino, es evidente. Entonces, claro. Es el gobierno el que tiene que exigir ese gasto adecuado del dinero para cooperación internacional de desarrollo. Y me temo, como tú podrás también imaginar, que no lo hace. Hay un apartado que yo no entiendo. Dicen 1 millón para Nicaragua, concepto cultura. ¿Qué es eso? Porque eso es amplísimo. Deberían decirnos, ya nos parece mal que tengamos que dar nada a otros países, siendo un país pobre. Yo estoy pensando todo el rato en los enfermos de la ELA, igual que tú, Pablo, que les dicen que no hay dinero, ¿no? Pero de verdad no especifican nada, ponen cultura, se lavan las manos y nadie investiga. Efectivamente, es que es así, es la literalidad de lo que está sucediendo, Albert. Estamos hablando de que pone el concepto fomento de la cultura, pueblos indígenas, fomento del saneamiento de agua. Son partidas muy etéreas, muy poco concretas, que van a determinados entes supuestamente en los países de origen, pero que no tenemos ni la más absoluta idea de dónde van. Podríamos estar financiando una compra de armas y no lo sabríamos.
El mayor en Nicaragua, ¿cuál es? La mayor cantidad. Pues la del cacao, la de los 4 millones de euros. Es tremendo. El último de Nicaragua que me llega es un plan para el sector de Altamira, que es una zona de Nicaragua, y pone planes de agua. ¿De qué va esto? Buena pregunta. Esa pregunta es la pregunta del millón, porque planes de agua, Albert, hay en todos los países que me he encontrado. En todos. Claro. Parece que nadie, de todos los países en los que colaboramos, nadie tiene garantizado el suministro de agua ni la gestión tampoco de basuras, que también me lo estoy encontrando mucho. La gestión de residuos orgánicos o no orgánicos, parece que se va un dinero para allá y no terminan de conseguir hacer una gestión ni de basuras ni de agua, porque año tras año se repiten cantidades que van a estos conceptos. En Nicaragua, como no podía ser de otra manera, también. Sabemos quién gobierna Nicaragua también, sabemos qué régimen tienen ahí ahora mismo. Hace un año y medio, Xiomara Castro, la presidenta, Daniel Ortega, el presidente de Nicaragua, hablaba de España maravillas. Lo digo porque años atrás Sánchez le criticaba. Años atrás había mala relación entre él, pero claro, en aquella época también reconoció a Guaidó y ahora se rinde a Maduro, o sea que ha ido cambiando de opinión. Luego te preguntaré qué te parece que es esto, porque yo tengo mis teorías, pero vamos a otro país, Honduras. Xiomara Castro, presidenta de Honduras, la recibió en la Moncloa, se hicieron fotografías, una relación de amistad magnífica, están en la misma onda. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo está regando ONGs y organizaciones de Honduras con dinero público. Ponme algún ejemplo. Bueno, podemos hablar, en este caso te quiero poner un ejemplo bastante especial, ¿vale? Un ejemplo que lo destaco en el primer tuit del hilo que he colocado en X, y es que se va 1 millón de euros, sí, 1 millón de euros en 2022, 2023 y 2024, en 3 años, a una ciudad llamada Trujillo, que está en Honduras. Pero Trujillo de allí. El Trujillo de allí, correcto. ¿Cómo es esa ciudad? ¿Es muy grande? 71.000 habitantes. Estamos hablando de una ciudad chiquitita, vamos a decirlo así. En 3 años, 1 millón de euros del Ministerio, Leo, de Exteriores a una ciudad de 71.000 habitantes. ¿En base a qué? ¿Para qué? Muy buena pregunta, porque están hablando de fomento de residuos, de agua, hay diversos... Pero Pablo, la base es porque hemos de pagarles las basuras, las aguas, el alcantarillado, porque hemos de dar, como me dijiste el otro día, 250.000 a la policía de la República Dominicana. ¿Por qué? ¿Dónde está escrito que sea eso la cooperación internacional? Quizás sería en organizar pozos en un pueblo de Etiopía, pero no eso, ¿no? Claro, o incluso yo podría decirte más, fomentar las relaciones comerciales que tenemos con esos países, empresas, tanto suyas como nuestras. O sea, podríamos establecer el feedback para que nuestras empresas y las suyas pudieran colaborar, exportar, importar y generar riqueza a ambos países. Pero no, se nos va en muchas cosas que tienen que ver con sus servicios sociales básicos de ciudades. Claro, se nos va en ideología, en fomento de gobiernos, en acuerdos, pero no comerciales, sino acuerdos entre gobiernos que no generan beneficio para nadie, porque realmente estoy viendo, por ejemplo, una subvención a Life City Life Trujillo, Honduras. Life City Life. Te metes en internet y buceas un poquito con qué tiene que ver esto y hablamos de la nada más absoluta, el fomento de la digitalidad, la resiliencia, que es la palabra básica. Lo que dices es muy importante, es decir, da la impresión que se montan chiringuitos en ocasiones inexistentes para recibir la subvención en esos países. Claro, no es que dé la impresión, es que se hace. Es que lo hace. Es decir, los chiringuitos van creciendo como hongos por cada vez donde hay dinero público, donde enviamos dinero público, resulta que aparecen chiringuitos. Ya, la cosa es quién monta eso. Es decir, quién monta el chiringuito, quién hace esa falsa página web,
para recibir dinero de España, porque a lo mejor el mismo que otorga aquí lo recibe allí. Claro, fíjate, curioso, Albert. La ONG que hemos comentado al principio, la de Nicaragua, que está en Suiza, resulta que la última actividad que tiene publicada en su web es de 2019. O sea, esta es la última actividad que ellos tienen publicada o que ellos fomentan. Y están recibiendo dinero durante 2022, 2023 y 2024. Que en teoría, y según ellos y según su página web, presuntamente no han ejercido ninguna acción en Nicaragua. O sea, tú eres, dinero, ¿por qué? Tú eres Policía Nacional. Esto parece un desvío de fondos públicos para fines privados, orquestado en buena parte por el Ministerio de Exteriores, por José Manuel Álvarez, con la vista gorda de infinidad de funcionarios, donde nadie presta atención más que tú, yo y 4 más. Yo tengo la lista de Honduras y me he quedado alucinado. Recogida de basuras, 350.000 euros. Eurosan, un organismo de seguridad alimentaria que tú me has pasado, casi 5 millones en 2 años. Hay una ONG que se llama ASONOG, 400.000. Asociación de Municipios, 3 millones. Colectivo LGTBI, 370.000. Hay una cosa que le llaman resiliencia climática, 900.000. Mujeres, 1.150.000. ¿Has ido sumando la lista de Honduras? ¿Qué te sale al final? Sí, salen unos 22 millones de euros, Albert, desde 2020 aquí. Aprovechamiento, no tenemos constancia de que se haya aprovechado ni un céntimo. ¿Alguien investiga esto? ¿Alguien ha abierto un caso sobre esto? Fiscalía, bueno, Defensor del Pueblo no, porque es sanchista, pero ¿alguien ha abierto una investigación del Partido Popular? A lo mejor Vox. ¿Alguien? No. Hay un silencio sepulcral, al menos en España, sobre estas cantidades, sobre lo que está sucediendo en AECID. Yo incluso me he repasado las anteriores comisiones. Hay que recordar que el Congreso de los Diputados tiene una comisión expresa para cooperación internacional al desarrollo y hay mucho discurso, pero cero acción. Estamos hablando de que, por ejemplo, en Paraguay, por ponerte un ejemplo, se ha abierto una comisión de investigación en las 2 cámaras para averiguar el destino de este dinero que les llega. O sea, ellos son receptores. Allí sí, aquí no. Exacto. Y muy curioso porque también, por ejemplo, en Colombia, también he contactado con un representante público, porque Colombia recibe una cantidad de dinero asombrosa de España en el concepto de cooperación al desarrollo. También se están moviendo e investigando, aunque sí que es cierto que allí hay riesgo claro por investigar estos hechos, porque evidentemente si se averigua algo que pudiera incriminar a ambos gobiernos, no va a ser nada fácil la vida de la persona que lo averigüe. Y bueno, lo hacen con cautela, pero lo están haciendo mucho más, por ejemplo, que en el Estado que lo dona, que es España. Que lo que me resulta curiosísimo que ningún grupo parlamentario, que ninguna persona se haya dedicado al 100% en investigar cada una de estas cantidades, porque hablamos de que le perdemos la pista. Es un dinero público que en unos presupuestos generales del Estado tiene un alcance limitado, pero que es un dinero que podría redundar en la mejora, primero, de lo que se dona de los países donatarios y en la propia economía nuestra a la hora de invertir en aquellos países. Pero en total, en un año, 1.600 millones, ¿verdad? ¿Me dijiste? 1.670 millones calculado a través de la página web que Hacienda publica, donde Hacienda publica estas subvenciones. Son subvenciones dinerarias sin contraprestación. Sin nada a cambio. Exacto. Cuando tú lo has hecho, yo también. Yo tengo personas, amigas, guardias civiles en República Dominicana y les he pedido que hablen con los jefes de la policía de la República Dominicana, que ha recibido $250.000 del gobierno de España. Y han descolgado el teléfono, han preguntado. Me dice que se aterrorizan cuando hablan de ello. Lo primero que le dicen es: de esto no se habla. Bloqueo absoluto, no hay información, no hay ni mentiras o excusas, no. ¿A ti te ha pasado lo mismo, Pablo? Sí, yo he contactado con varias personas, con varios medios en los países de origen, dominicanos, también en Bolivia, también en Paraguay,
y en Colombia recientemente, como te he comentado. Y hay muchísima cautela, muchísimo miedo. Saben que algo hay extraño porque si no, no merecería ningún motivo tanta opacidad, pero lo tratan con muchísima cautela porque parece y todo apunta a que aquí hay un sistema institucionalizado de uso de dinero público español que no sabemos a qué se dedica o que al menos no se dedica al 100%. Todo con el presunto por delante, por supuesto, pero podemos ya inferir que no se dedica al 100% a lo que dicen que se dedica, por lo tanto, y tampoco podemos controlarlo porque realmente nuestro Tribunal de Cuentas no llega a los países de destino. Lo que ellos digan es lo que tenemos que creer. Es tremendo. Las instituciones reciben mucho dinero como para decir que no lo dedican a lo que lo dedican. Nuestra sospecha, y es una presunción, es que alguien ha establecido un sistema de subvenciones para quedarse con un porcentaje en el bolsillo. ¿Quién, cómo, de qué manera? Evidentemente con la colaboración de los países de destino, si no es imposible, pero nadie investiga, nadie averigua, y 1.670 millones de sus bolsillos, de sus impuestos, acaban en estos chiringuitos, a veces en Suiza, en lugares que no sabemos ni si existen. ¿Qué país vivimos, Pablo? ¿Qué mal lugar para ser un policía honrado como tú o un periodista? ¿Qué mal lugar? Es complicado. Por lo menos podemos decir lo que estamos haciendo, podemos informar a la gente, tú en tu caso informar, en mi caso investigar y usarte a ti para también darnos un altavoz. Evidentemente decimos la verdad. Es que la verdad últimamente está muy cara, pero decimos la verdad porque todo lo que estamos diciendo está publicado. Esto es lo que el gobierno admite que da. O sea, podríamos inferir también que puede haber algo que el gobierno oculte. Puede haberlo, total. Viendo las hechuras de este gobierno no nos sorprendería lo más mínimo, pero está claro que este país tiene un problema sobre todo, y te lo escribí también, lo escribí en el libro, de apatía total. Porque estamos publicando constantemente estos datos que a nosotros nos frustran y nos cabrean mucho. A mí me cabrea muchísimo cada vez que veo un país y veo que se pierde tantísimo dinero y no sabemos dónde va, no sabemos si se aprovecha, si no se aprovecha siquiera. Pues claro, nos genera muchísima frustración que también la ciudadanía no haga un escándalo de esto, que no tenga la repercusión que debería tener y que sobre todo las autoridades o incluso los partidos políticos no investiguen qué está sucediendo con este dinero, lo cual es tremendo, es tremendo. Hace pensar muchísimo que es un sistema institucionalizado ya afincado que nadie va a romper porque interesa a muchos. Pablo Cambronero sigue investigaciones y aquí tienes tu altavoz y gracias por no dejar de ser un buen policía. Un abrazo fuerte. Un abrazo enorme, Albert. Siempre agradecido a tu labor desde el minuto uno y incansable en el apoyo a lo que he emprendido y a lo que hice también en el Congreso. Así que encantadísimo de estar contigo. Cada vez que me invites estaré puntual. Muchas gracias. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Cada vez que hablamos de estos temas con Pablo Cambronero yo me enervo porque es que voy leyendo la letra pequeña. Miren, a Haití, a la isla de Haití, le pagamos hasta los preservativos con dinero español, lo que están oyendo. El país al que más pagamos es Palestina, a fondo perdido, seguido de República Dominicana, pero la lluvia cae en todos. Y cuando digo todos, hasta El Salvador. ¿Cómo puede ser que el gobierno de Bukele también reciba una pequeña parte de subvenciones a fondo perdido? 1.670 millones de sus impuestos se van en chiringuitos y esto ha de tener una explicación. A ver si hoy la averiguamos. Carlos Marcos, ¿cómo está? ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días. Yo estaba tranquilo, pero ahora ya estoy cabreado otra vez, claro. No. Así me gusta. Hombre, alguien tendrá que vigilar el dinero público. Esto no lo va a ver usted en la 1 ni en la Sexta, la pena tampoco en Telecinco ni en Antena 3, ¿no? Esto no será noticia. No lo verán.
Lo que sí verán son nuestros mayores sus reducidas pensiones, mientras España riega de miles de millones de euros a países normalmente opacos, siempre de izquierdas, a los que, salvo la excepción de Bukele, pero bueno, ya a ver a través de quién le hacen llegar ese dinero, porque lo harán a través de ONGs. Ahí tiene que haber claramente un intercambio de intereses, porque no tiene ningún sentido que los contribuyentes españoles patrocinemos hasta los preservativos de Haití. Esto es de locos. Y España, con esos recursos que dilapida, se dedica a apretar al contribuyente para desangrarlo a base de impuestos para que no se sabe quién se forre. Porque de todas estas cantidades que mandamos a estos países, a mí me extraña mucho que no haya una devolución de una o de otra manera. Y esto es absolutamente indignante, claro, y además inaceptable. Y espero que el gobierno que suceda a este analice muy bien cada euro de los que se dio por ahí adelante durante el mandato del señor Sánchez y su banda. Bueno, aquí la primera pregunta que debemos hacernos es si es el primer gobierno que lo hace o gobiernos del PP también lo hacían. Luis Losada, compañero de Distrito TV, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Albert? Muy buenas. ¿A ti a qué te huele esto? ¿Y sabes si lo hacían otros gobiernos que no fueran del PSOE? Sí, desgraciadamente la pedrea de la cooperación al desarrollo es muy vieja. El problema fundamental es que la cooperación al desarrollo debería de ser, y de hecho está incardinada en la política exterior. ¿Para qué sirve la cooperación al desarrollo? Pues por la solidaridad que practica España, pero también con un interés legítimo de que tenga un retorno en términos de lo que sea. Es decir, si nosotros colaboramos a hacer escuelas y a montar hospitales en Hispanoamérica, lo que estamos haciendo es marca España en Hispanoamérica, y además eso indirectamente ayuda a las empresas españolas que están en la zona. Prácticamente todo el IBEX tiene prácticamente gran parte de su beneficio en Hispanoamérica. Además de la cantidad de expatriados que están ahí y además de la cantidad de inmigrantes que vienen a España. Esa relación también se cocina mediante cooperación al desarrollo. Ahora, yo creo que lo que hay que ponerle el foco no es en eso, que yo creo que es legítimo e incluso bueno, sino en qué significa cooperación al desarrollo, que obviamente no son preservativos en Haití. Claro. Son escuelas. Y luego además de en qué, también habrá que plantearse de alguna manera un retorno. Ya sé que se llama solidaridad, pero hombre, en Haití es una colonia francesa, o fue colonia francesa, ¿no? Nosotros tenemos algo que pintar ahí, pues en realidad muy poco, ¿no? Y a lo mejor esos recursos no estarían mejor en Guatemala, por ejemplo, o en Nicaragua, o en Honduras. Sí, pero es muy difícil que le digas a la gente, por ejemplo, Haití, 2 millones de euros se van en preservativos, charlas, pegatinas, lucha contra la política neoliberal, y algo tan genérico como nuevas reflexiones organizativas, que es no decir nada, que es como si hablara Yolanda Díaz. Pero explícale tú a la gente que en República Dominicana, que no es un país pobre, le demos $250,000 a la policía de la Guardia de la República Dominicana. ¿Por qué? O a los jueces, o a los ministerios, o al Consejo General del Poder Judicial Dominicano. ¿O por qué Palestina es el país que más recibe? ¿Cuántas empresas del IBEX hay en Palestina, Luis? Pero, 4. Albert, no, ninguna. Pero, Albert, yo creo que, sin embargo, ayudar a que haya una policía seria y profesional, y a que haya una judicatura y al fortalecimiento institucional, me parece que es una buena noticia. Ya no la podíamos aplicar a nosotros. Yo no lo veo así. Bueno, yo sí, porque yo creo que haya institucionalidad en Hispanoamérica es un bien para Hispanoamérica, pero también para nosotros. Ya, pero Luis, permíteme. Pero Albert, que es que ese no es el problema. El problema no son esos fondos, son otros fondos, porque aquí no se está haciendo cooperación al desarrollo, se está haciendo cooperación al desarrollo de las ONGs. ¿Quién se beneficia? La ciudadanía, los países no. Los chiringuitos, ese es el problema. Sí, ¿cómo se están gestionando los fondos? Pero hay un problema. Yo te cuento. La UCO está en Dominicana investigando al gobierno Sánchez y a su entorno. Mientras el gobierno Sánchez paga millones a la policía, a los jueces, a los ministerios. A mí me dice la UCO que cada vez tiene menos colaboración. Hombre, no me extraña porque se les cierra el grifo. Estamos comprando favores y además de eso, estamos desviando dinero a cuentas privadas. A mí lo que me cuentan es que puede haber acuerdos
entre gobiernos de yo te ayudo con tal cantidad al año y un tanto por ciento va a una cuenta privada de algún protagonista de esta historia, alguien con decisión, ¿no? Porque si no, no sería. ¿Esto es tan difícil investigar, Luis? Bueno, sí, es difícil investigar, pero es posible que eso exista. Lo que creo que es casi seguro que existe es que hay un entramado de ONGs, mal llamadas ONGs, porque en realidad son GES, es decir, viven exclusivamente del dinero público. Ya. Que no tienen control ninguno sobre una bolsa de dinero absolutamente espectacular, que es el de cooperación al desarrollo, sin auditoría previa ni posterior, y absolutamente ideologizada, y todos esos kioscos que nadie controla, que están regados de dinero público de manera salvaje. Eso sí que es el problema fundamental. Explícale tú a los de la ELA que a Resiliencia Climática de Honduras le den 1 millón y a ellos no tengan. O colectivo LGTBI en Honduras casi 400.000. Es que el problema... Es que además de eso, Albert, el problema es que yo creo que lo de la solidaridad y la cooperación internacional está muy bien, siempre que sea de verdad, no como ahora, pero claro, hay que empezar en casa. Lo que no vale es a que la policía dominicana tenga medios suficientes y aquí estén en pañales y no tengan chalecos antibalas. Lo que no vale es apoyar el fortalecimiento institucional y dinamitar el fortalecimiento institucional en España como se está haciendo. Eso es absolutamente incompatible. Entonces, obviamente Luis, que hay que empezar en casa. Carlos, a ver si me puedes explicar a mí también, porque me cuesta trabajo entenderlo, los millones que le mandamos a Marruecos, ¿verdad? Incluso coches y dotaciones de policía, porque no es que colaboren mucho con el Estado español, ni con el control de la inmigración ilegal, ni nada de nada. Sencillamente se entierran un montón de millones que no están sujetos a ningún tipo de transparencia. No sabemos cuál es el fin último del dinero que de nuestros impuestos se manda a estos países. Curiosamente y mayoritariamente, gobiernos comunistas o de izquierdas que no brillan por su transparencia, sino todo lo contrario. Claro. Sí, estoy de acuerdo. O sea, en concreto con lo que has comentado, porque además es el escándalo de que España esté colaborando con la policía fronteriza marroquí cuando nuestros guardias civiles están en pañales. Eso es un escándalo absolutamente inaceptable. Sí, pero tal y como va todo y con las leyes y los cambios legislativos que prepara este gobierno, no es que no se investigue, es que no se investigará. Y que me perdonen, pero tampoco el Partido Popular ha puesto ahí el grito en el cielo, no aparece la noticia en los medios, es como, bueno, dejémoslo como está, que ya nos va bien. Y hay 1.670 millones de euros que no sabemos dónde van, no hay explicación, no hay auditoría, no hay control. Miren, me decían, y hoy hemos de hablar de Venezuela, ¿no? Pero me decían lo que está pasando aquí, pasó en Nicaragua, pasó en Venezuela, pasó en Cuba, y tampoco creíamos que iba a perpetuarse. Más de 60 años en Cuba, 25 en Venezuela, y siguen. Hoy es un día en el que, Carlos, entenderás, igual que tú, Luis, hay mucha gente decepcionada. Decepcionada porque esperaban otra cosa. Esperaban otra cosa del colectivo internacional, que defendieran la legalidad vigente, alguien que demuestra que ha ganado elecciones, otro que no demuestra nada y da un golpe de Estado y jura el cargo. Y el que ha ganado no recibe apoyo ninguno más que verbal de los países. Carlos, ¿tú esperabas este final temporalmente? Porque yo creo que es un final que aún no ha dicho el adiós definitivo. ¿Tú lo esperabas? No, pero yo tengo que discrepar de ti. Yo creo que esto no es un final provisional, por mucho blanqueamiento que intenten hacer. Mira, el otro día la segunda cadena, o el canal 24 Horas de Televisión Española, retransmitió íntegramente el discurso del asesino Maduro de Venezuela, y al final la locutora dijo, bueno, pues hoy ha tomado posesión el presidente Maduro por los próximos 6 años. ¿6 años por qué? ¿Qué ley va a cumplir este tipo? ¿6 años o los 60 de la familia Castro en Cuba? ¿Quién rodeaba a este tipo en su toma de posesión? ¿Corea del Norte? ¿China? ¿Rusia? ¿Nicaragua? ¿El asesino de Ortega? Es decir, todo eso es mentira. Las elecciones fueron un absoluto paripé, pero no estas, ya las anteriores. Y el mundo no dijo nada y siguió comprando petróleo de Venezuela,
como también está haciendo el gobierno español con Rusia. No es verdad. Solo se derroca a este dictador con una operación militar, si puede ser internacional. Pero por su propio pie este hombre no se va a ir, porque es un dictador de libro, y su modelo es el modelo cubano. Y ojo, porque llevan 60 años un pueblo como Cuba, que se está muriendo de hambre, pero Venezuela, que es un país inmensamente rico por naturaleza, también están las colas del hambre en la calle. Eso es lo que hacen estos países. Y fíjate bien, Maduro, te recuerdo, adelantó las Navidades después de las elecciones porque entendió que cuanto antes empezara, y puso las Navidades en marzo, me parece. ¿Qué hizo Sánchez? Octubre. Coño, adelantó un año la muerte de Franco para poder hacer un año lleno de actos que intenten despistar a la gente. Y hay muchas similitudes. Los pasos que está siguiendo Sánchez, como hicieron los bolivarianos con el cambio de la Constitución, Sánchez aquí pretende ir cambiando ley a ley. Ahora, será ya la última vergüenza del Partido Nacionalista Vasco si apoya la corrupción del gobierno, apoyando ese cambio de ley, intentando vaciar de contenido las acusaciones populares. Dudo que sea constitucional, pero con el presidente del Tribunal Constitucional que tenemos, ya no dudo nada. Por eso, Albert, querido amigo, yo llevo por fuera el cabreo que millones de españoles llevan por dentro. Ese es el tema. Vean, Cumaná es un ejemplo de lo que ocurre en Venezuela. Son muy pocos los que salen a protestar. Hay mucha decepción, mucha tristeza, pero algunos lo hacen. La mayoría lo que hacen es, aprovechando la oscuridad nocturna para que no les detengan, hacer sonar sus paellas, sus ollas cuando anochece. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, ha sido muy claro. Ha pedido en nombre de todos lo que ya pidió mucha gente durante el fin de semana. Nosotros pedimos una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje esos tiranos del poder. Estuvimos aquí el viernes noche en un programa especial, un par de horas en directo en YouTube, y tuvimos, entre otros, al exministro de Exteriores, García Margallo. Escuchen lo que dijo. Con Donald Trump o sin Donald Trump, la única solución son los Estados Unidos. El régimen de Maduro es un régimen que no produce absolutamente nada. Todo lo que consume, desde los alimentos hasta los equipos para prospección de petróleo, se importan. Y se importan con las remesas de migrantes que, por desgracia, están aumentando, porque hay 8 millones de venezolanos fuera. Y segundo, por la producción de petróleo que está bajando, pero que sigue siendo la fuente de ingresos. La mayor fuente de ingresos o el mayor cliente en materia de petróleo es Chevron, que es una empresa americana. Bastaría, y hubo una carta del 14 de agosto, fíjese si hace tiempo, de todos los funcionarios diplomáticos que habían estado en el área, que decían bastaría que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos rescindiese las licencias para la extracción y exportación de petróleo para que el régimen no tuviese dinero para pagar a las fuerzas de seguridad y a las fuerzas armadas, que es el único sostén del régimen. Si se quiere acabar, se puede acabar. Si no se acaba ahora, vamos a ver una catástrofe humanitaria y probablemente un conflicto civil como no hemos visto hasta ahora. Losada está diciendo que tampoco Estados Unidos quiere acabar del todo, que prioriza el negocio, ¿es eso? Sí, claro. De hecho, hubo un compromiso de Estados Unidos de que seguirían funcionando siempre que hubiera elecciones democráticas limpias. Es evidente que no han sido limpias, porque es verdad que no han sido limpias nunca, pero es que ahora tenemos la evidencia encima de la mesa. La ha visto todo el mundo. La puede consultar en Internet el 100% de la humanidad. O sea que la evidencia es clarísima. Y sin embargo no ha habido una decisión definitiva. Yo creo que con Trump sí que la va a haber. Y además está habiendo advertencias por parte de la congresista Elvira Salazar
diciendo, oye, o Maduro se va inmediatamente o va a haber una respuesta por parte de Estados Unidos. Luego Marco Rubio también ha sido muy, muy contundente. El propio Trump ha reconocido a Edmundo González y por lo tanto yo creo que eso se va a producir. Es verdad que ha habido un fracaso de la comunidad internacional, que la OEA no está a la altura, que Naciones Unidas no está a la altura. Yo creo que Naciones Unidas se tendrá que movilizar en el momento en que Estados Unidos decida movilizarse. Y eso va a ocurrir, porque yo creo que no es sostenible. Hay quien piensa, sin embargo, que el hecho de que Trump no se haya reunido con Edmundo González apunta a que Trump podría pretender una cohabitación donde, oye, tú te encargas de la inmigración, me das petróleo, business as usual, aquí paz y después gloria, y tus problemas allá tú. Yo creo que eso no va a ocurrir porque la inestabilidad que produce Venezuela en toda la región es de tal calibre que ya es absolutamente insostenible. Y en segundo lugar, porque el compromiso por la democracia, no solo de Trump, sino principalmente de Marco Rubio, que es que va a ser el ministro de Exteriores y que es hispano y que está hiper comprometido con el tema democrático, yo creo que eso se va a acabar. Y él mismo sabe, el propio Maduro sabe que tiene los días contados y por eso ahora ya está advirtiendo de que va a haber una guerra y que responderá con las armas, etcétera, etcétera. Por eso, desgraciadamente, como dice Margallo, esto no va a ser pacífico, me temo. Ya le han ofrecido a Maduro una salida pacífica, un puente de plata, no lo ha aceptado y, desgraciadamente, esto va a costar sangre. Pero una cosa, Luis, Maduro no es un Maduro distinto al de hace 8 meses o un año o año y medio, cuando el gobierno español recibió a Delcy, su vicepresidenta, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. No es distinto. Y el gobierno de España, a nivel de ministro, recibe en el aeropuerto a esta señora cómplice de un asesino y por lo tanto con su carga de culpabilidad, y el gobierno de España negociaba con ella. No sabemos qué, seguimos sin saber ni qué había en las maletas ni cuántas maletas había, pero el gobierno de España estaba dispuesto a recibirla, porque más allá de las mentiras de Marlaska, la visita de Delcy a España estaba programada. Alguien en el último momento debió de pensar que era muy grave ir más allá y montaron una enorme mentira para proteger al tirano Maduro y a su gobierno. Pero el gobierno de España es cómplice. Y si lo que está haciendo la comunidad internacional es muy poco y muy pobre, porque sin una intervención militar no se acaba con un dictador asesino. Es imposible. No va a haber una revolución de los claveles a lo portugués en Venezuela. No la va a haber. Porque este señor, con todo mi respeto, conductor de autobús, se ha centrado en el trono que gobierna un país en donde genera dinero el narcotráfico con la aprobación del gobierno. Y el gobierno de España y el señor Zapatero, el sinvergüenza de Zapatero, se está forrando y haciendo negocios con estos asesinos. Tuvo la desvergüenza de decir hace muy pocos días en televisión que el señor Maduro había ganado muchas elecciones. Desde luego estas últimas no las ganó. Y el señor Zapatero sigue abrazándose al asesino Maduro, lo cual también le convierte en cómplice. Lo que está pasando en España es insostenible. El problema, Carlos, no solamente de Zapatero, sino también de Pedro Sánchez, es que es el que ha abierto la puerta, y no solamente que esté ganando dinero con conferencias o con consultorías, no, es que probablemente lo que se ha abierto la puerta es al negocio de los hidrocarburos, donde está el meollo probablemente de la corrupción del Partido Socialista, del sanchismo, y por eso la visita de Delcy, que no es solamente que se estuviera recibiendo a alguien que tenía prohibida la entrada en el espacio europeo, es que se estaba negociando con alguien que está perseguida por la Unión Europea. Por eso Sánchez no ha condenado el régimen y el propio Sánchez, el gobierno, no ha reconocido a Edmundo González. Lo ha hecho el Congreso, lo ha hecho el Senado, lo ha hecho el Parlamento Europeo, pero no el gobierno de España. Y probablemente eso explica todo lo que está ocurriendo, porque España obviamente tiene una voz autoritaria, de autoridad en el concierto internacional. Y si España se pone de perfil, que es lo que ha hecho, pues la comunidad internacional dice, pues yo también. Si la madre patria se pone de perfil, yo también. Pero esa es la enorme responsabilidad histórica del gobierno español. Totalmente. Que es plenamente consciente de que hay una dictadura que está violando los derechos humanos, que está secuestrando niños, se los está metiendo en la cárcel a menores de edad, que está practicando torturas y aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque probablemente porque hay business detrás. Esto es aquí es donde radica la gravedad total. Y por eso yo, más que saber qué estaban las maletas, me gustaría saber a qué vino. ¿Vino a negociar qué? Porque la gente no viaja gratis. ¿Vino a negociar qué? ¿Por qué estaba prevista una cena donde estaba prácticamente todo el gabinete? O sea, claro, era una reunión muy importante.
era tan importante como que ahí estaba la base de todo. Pues y hay que recordar, Luis, que no se nos olvide, ni a nuestros oyentes tampoco, que hay un miembro destacado de un partido de los que apoya a este gobierno progresista de Sánchez que estuvo en la toma de posesión de Maduro aplaudiendo para humillación e indignidad de todos los españoles. Hubo un miembro de Sumar, allí rodeado de Corea del Norte, del asesino Ortega, de todos estos aplaudiendo al dictador Maduro. Y el gobierno de España, su presidente ni su portavoz han desautorizado, ni tan siquiera afeado esta conducta. Por lo tanto, Sánchez no es ajeno y su gobierno es cómplice del dictador Maduro, le guste o no le guste. Estás hablando de Pineda, ¿tú te acuerdas de Pineda? Es el que salía con dos amigos de Hamás con el Kalashnikov, ¿no? En la foto. El mismo. Miembro de Sumar. Así estamos, señores. Un demócrata de toda la vida, si me permite. Sí, de toda la vida. Bueno, el teniente coronel Vendala estuvo también en el especial del viernes y le preguntamos sobre la intervención militar que podía o no hacer Donald Trump sobre Venezuela. Vamos a ver, yo creo que Donald Trump está manteniendo una situación bastante ambivalente y muy ambigua. Salió escaldado de su primer mandato, donde intentó presionar para la caída de Maduro y no le salió bien. Aquello no le dio un éxito en el exterior diplomático como él pensaba, y eso no lo va a olvidar. Es un empresario y cuando un negocio le va mal, no lo vuelve a repetir. Eso por un lado. Por otro lado, hay en el gabinete, digamos, en el que está conformando Trump, hay dos aspectos. Está por un lado Marco Rubio, al que han nombrado como secretario de Estado, que es un duro, es un halcón, es una persona que está por presionar e incluso tal vez por hacer algo más en Venezuela, pero dentro de los asesores hay no pocos que están por lo contrario, por mantener una posición de momento no definida. Yo creo que en principio va a presionar siempre y cuando eso no le implique poner en riesgo los importantísimos intereses económicos que tiene en la Venezuela de Maduro y con Maduro, Albert. Yo no creo que Trump vaya a invadir Venezuela, yo no creo que vaya a impulsar una acción militar, sinceramente. A la vez, no me gustaría echar balones fuera y no mirarnos a nosotros mismos, porque en Venezuela tenemos Repsol, empresa española, colaborando con la PDVSA, y su coche y el mío ponen gasolina venezolana cuando vamos a una gasolinera Repsol. Telefónica, que bajo la marca Movistar ofrece servicios de telefonía móvil, internet, es decir, cuando va a dar el discurso María Corina Machado y cortan internet en la zona, lo hace Telefónica y es española, o Movistar. BBVA, a través de BBVA Provincial, está igual que Mafre en el sector de seguros, están las cadenas hoteleras Esperia y Meliá, están Iberia, Air Europa manteniendo vuelos directos, está Inditex con Zara. Aquí hay negocio, Luis. Aquí hay gente que también tiene que perder en España. Expliquémoslo todo, ¿no? No, pero a ver, hay empresas españolas que están en Venezuela, no están en el madurismo, están en Venezuela legítimamente y están buscando negocio legítimamente. Otra cosa es que tengan vinculación con el gobierno, que se callen cuando deberían de hablar, o que tengan connivencia o que estén dentro de la corrupción. Pero que haya empresas hoteleras que quieran gestionar el negocio turístico o de ropa, pues me parece que es perfectamente legítimo. Ahora, si es que lo hay, que es posible que lo haya, connivencia con el régimen y participación, aunque sea por la vía del silencio, entonces sí que me parece que sería criticable. Claro. Pero yo creo que no es, yo creo que ahí no está el asunto. El asunto, porque las empresas españolas tienen perfecto derecho a salir del país y a buscar beneficios fuera del país. Yo creo que eso no es el tema. El tema, porque además el negocio lo podrían hacer con Maduro o sin Maduro. Probablemente sin Maduro se tendría mucho más negocio. O sea que los primeros interesados en que haya una democracia y una libertad y una apertura económica serían las empresas españolas, ¿no? Yo creo que el tema fundamental es el político, no el empresarial, en mi opinión. Bueno, yo creo que con Repsol y Telefónica hay que hacer un apartado distinto. Como tú decías, sí que tienen una relación directa de obediencia al poder del dictador. Claro, es que si Repsol tiene relación con PDVSA, que es la madre del cordero, claro. Ahí estamos hablando de otra cosa, claro. Pero claro, Luis, es que
es que esas empresas, más allá del interés legítimo en funcionar y en hacer negocio en otros países o en Venezuela, se convierten en cómplices de un dictador como Maduro cuando refinan un petróleo que es de muy mala calidad. Tienen mucho petróleo, pero de muy mala calidad. Necesitan refinerías altamente cualificadas. Eso es lo que está aportando España. Si antes decía que para acabar con hace falta una intervención militar, digo que la asfixia económica que debe de sufrir ese gobierno ayudaría también a debilitarlo. Si por un lado lo criticamos y por otro le damos dinero para mantener el sistema, estamos haciendo una O con un canuto. No es solución. A lo mejor es duro, a lo mejor tienen que sufrir un poco las empresas españolas, pero hay que cortar ese grifo, porque el otro es perpetuarlo en el poder. Y este hombre ha demostrado que tiene la capacidad de pasarse por el arco de triunfo, no ya la voluntad popular, no ya las leyes que puedan existir, absolutamente todo lo que esté en el mundo le da igual, porque es eso. Ya no volver a conducir un autobús, porque este hombre será multimillonario perdido, sabe Dios en qué país. Pero hay que sacarlo de ahí. Son más de 7 millones de venezolanos los que han tenido que escaparse del país. Pero son otros tantos los que están pasando hambre, porque como sucede en los países comunistas, salvo las cúpulas, salvo el políbulo de esos países que viven fantásticamente bien y cargados de riqueza, el pueblo se muere de hambre. Y allí hay 100 y pico mil, que yo sepa, españoles que están sufriendo esa deriva. Hay españoles que tenían una vida ordenada a los que se les ha arruinado la vida. Ellos están haciendo lo que está haciendo también Sánchez aquí. Por eso yo hago muchas equivalencias entre Maduro y Sánchez. Aquí queremos pagas del Estado para todos. ¿Para qué? Para que todos dependan del Estado. Allí ya dependen todos del Estado, porque es Maduro el que les va dando dólar a dólar y las bolsas de la comida esa para que le duren una semana. No podemos contribuir a eso. Venezuela es un país inmensamente rico, inmensamente rico. Lo fue, lo han empobrecido desde el chavismo, pero ahora ya el señor Maduro ya no le llega a empobrecerlos. Quiere matarlos de hambre y quiere hacer como aquellos dictadores, ¿os acordáis? Africanos que salían con sus bandas, sus medallas, sus sombreros. Un payaso asesino al que estamos soportando y estamos aguantando países occidentales, lo cual es impresentable a todas luces. Y lo que es peor, hay una vuelta al exterior. Hay tanto venezolano que tenía las maletas a medio hacer y ahora las hará y se marchará del país. Se prevé otro éxodo de millones de venezolanos después de lo ocurrido el fin de semana. Me han mandado ustedes, y lo agradezco, imágenes de Gustavo García. Gustavo García es el policía de la Guardia del SEBIN, del grupo político que secuestró a María Corina Machado. Esta fotografía que ya vimos el viernes, el que lleva esa camisa y conduce la moto, detrás va María Corina, el que va de rojo, de naranja, es este hombre, Gustavo García. Me dicen íntimo de Diosdado Cabello y muy amigo de Maduro. Es decir, Maduro y Diosdado Cabello encargaron el secuestro de María Corina a unos agente de absoluta confianza, de un círculo muy, muy cerrado. Hay todavía dudas de si pretendían matarla o no, porque como saben resultó herido de bala el conductor de María Corina, de esa moto. Qué difícil es disparar a una moto donde va uno y otro tan pegados, cogidos, circulando por las calles de Caracas, y darle a uno y no darle a otro. O sea que está por ver si querían acabar con la vida de María Corina. Veremos qué ocurre. Me dan un minuto y escuchamos su voz. Estás escuchando Castellón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Seguimos, me han mandado ustedes muchísima información,
Y ahora vamos con ella. Aquí seguimos con Carlos Marcos, nuestro analista político, y con Luis Losada de Distrito TV, empezando la semana. Me ha mandado Andrés, que está en la zona del campo de Gibraltar, este vídeo que van a ver. Sí, es un submarino nuclear, parece ser, me cuentan, con bandera inglesa, que está pues donde siempre, donde van todos, en Gibraltar. Nos lo cuenta el propio Andrés. Cuando haya una fuga de un submarino nuclear que viene aquí a cambiarle todas las mierdas aquí, no lo van a hacer allí en Inglaterra, porque si hay cualquier problema, van a hacer allí de la isla. No, vienen aquí a Gibraltar. Que tengo tengo amigos y familiares que trabajan para el gobierno y me han mandado fotos, me han mandado vídeos, y el gobierno no dice ni pescado frito aquí. Que todo el mundo se entere de lo que nos está pasando aquí al lado. ¿Cuántos al año? Un montón, ¿no, Luis? Que se pasean por Gibraltar, que van a ser arreglados. Es como un taller mecánico de submarinos nucleares, ¿no? Sí, es el garaje, pero es que desgraciadamente desde hace muchísimos años lo utilizan como punto de referencia técnico y lo más alucinante no es que lo haga Inglaterra, sino que España no diga nada. Claro. Es súper humillante. Oiga, lo que está haciendo. Y además en aguas que son discutibles. Porque, sí. Bueno, la propia colonia es discutible, pero el agua es mucho más discutible. Y ya lo hiperdiscutible es que se utilice no para cuestiones normales, sino para cuestiones de altísimo riesgo para la salud pública. Tremendo. Y no pasa nada. Luis, no protesta ni nada de nada. Luis, a ver si me puedes sacar de una duda, hombre, porque mira que lo doy vueltas, no soy capaz de entenderlo. ¿Por qué a Gibraltar no entra ni una puñetera patera? Todas entran en Ceuta o en Melilla, pero a Gibraltar no entra ni una. ¿Por qué? Claro, obvio. Pues porque les sacan a patadas y los colocan en la línea, ¿no? Es evidente. Claro. Es evidente. Claro. Entonces, estamos siendo el hazmerreír del mundo. Hablando de Cádiz, que es precioso, qué bien sabe hacer las cosas Cádiz, qué bien despidieron a la hija de los reyes en Juan Sebastián Elcano, y qué maravillosa despedida le dieron también a Margarita Robles cuando bajó del barco. Hubo un tiempo en el que Margarita Robles era la única ministra que caía bien. ¿Tú te acuerdas, Carlos? Sí, claro. Es que se puede engañar a muchos un tiempo, pero no a todos todo el tiempo. Margarita Robles es un peón más del gobierno de Sánchez. Y es verdad que la sociedad le regaló durante un tiempo unas virtudes que no aparecían por ningún lado, pero ya pasó ese tiempo. Ahora la gente ya sabe que Margarita Robles es un peón más de Sánchez, que le da igual todo y que defender al ejército lo hace siempre y cuando no salpiquen nada a Sánchez y a su equipo. Punto pelota. Esta es Margarita Robles. Sí, señor. Exacto. Bueno, sobre Venezuela. Porque dime, el tema de la gota fría de Valencia le ha retratado. En primer lugar, por la mezquindad de enviar las tropas con cuentagotas, y luego la imagen del garaje y esa actitud despectiva hacia los ciudadanos que estaban sufriendo, que es absolutamente inaceptable. Pasará la historia por eso. Escuchamos sobre Venezuela a Aisha Fraguas, Rafael, Diego, Marucci, Defe y varios más. El gobierno sacó los militares a la calle, pero aquí se perdió el miedo. El venezolano va a recuperar la democracia en el nombre de Dios. Ya basta de tanta represión. Un saludo desde Venezuela y dándole también la gracia a la comunidad internacional que pusieron los ojos en Venezuela a ayudar a este pueblo. Puede que acabe la era Maduro, pero eso no significa que el pueblo venezolano no siga siendo siervo de las oligarquías de su país. Si la caída del tirano ocurre, la sensación de libertad confundirá a la sociedad civil y actuará en concierto como si lo fuera. El carácter creacionista de la libertad ofrecerá nuevas oportunidades, bienestar económico, auge cultural, modernismo. Solo los poderes fácticos de hoy, disfrazados de políticos audaces para mañana, sabrán la verdad, que el sistema venezolano tiene los mismos resortes y seguirá siendo manipulado, esta vez sí, con más decoro. Va a haber un baño de sangre, eso por descontado, porque Maduro no se va a rendir.
Y como Trump no ha cogido todavía el poder hasta el día 20, obviamente está la momia, y la momia pues va a estar ahí paralizado. Los verdaderos militares venezolanos se tienen que alzar el arma junto al pueblo venezolano, al verdadero pueblo, como pasó en Argentina, donde el pueblo pidió el golpe de Estado en 1976, 24 de marzo, proceso de reorganización nacional para acabar con el terrorismo asesino. Ni Edmundo, ni Corina, ni nadie va por solo. Y tampoco Estados Unidos, yo creo que ya no son épocas de intervención. Escucha, Albert, ¿tú no crees que para Venezuela la mejor presidente sería Corina Machado? Que es la que está ahí dando el callo y no se ha ido a ningún sitio y está ahí con todos los venezolanos, cosa que los demás no, los demás se han marchado, se han venido a Madrid viviendo de maravilla. Todo lo que ha sucedido con la María Corina es muy posible, pero que hay que tener máxima tranquilidad, tranquilidad y tranquilidad. El Edmundo González no va a ser investido y María Corina antes de 2026 va a ser la presidenta de Venezuela. Ojalá, ojalá. Irene, que estaba allí, estaba delante de María Corina Machado en el discurso que dio el jueves, nos manda un montón de fotografías que hizo ella misma con la cámara. Irene, gracias, porque tenemos muchos seguidores en Venezuela y algunos se juegan la piel, saliendo a la calle, haciendo fotos, mandándome vídeos, y yo no tengo más que agradecimiento, como esta foto que me manda Rosaluz de una niña abrazando a un policía en Mérida, intentando que no actúe. Bueno, el otro gran tema para ustedes por llamadas recibidas es Franco. Los especiales de Sánchez con Franco. Escuchamos a Catalina, Antonio, Marucci, Valentín, José y Fraguas. Franco tiene que estar encantadísimo, porque ahora las nuevas generaciones se enterarán de toda su historia, con lo cual están haciendo una propaganda de manera gratuita espectacular. Quisiera decirle a Sánchez que haga un acto por cada una de las víctimas de los asesinatos de la ETA, 379, cuyos asesinos están en la calle y cuyas causas están prescribiendo. Que tenga la gallardía él y todo el séquito que tiene a su alrededor, puesto que Franco ya no es historia, es más que historia. Antes del 75 yo abrí una cuenta cuando yo me puse a trabajar y a mí no me pidió nadie la firma de mi padre ni de nada, no sé. ¿Y que íbamos con faldas cortas? Pues sí. Y nadie nos decía nada. Es más, tú ibas por la calle y te decían hasta piropos bonitos, que es que se te ponía una sonrisa de oreja a oreja porque decías, ¿cómo puede ser la inventiva que tiene esta gente para decir estas cosas tan bonitas? Fíjense las diferencias entre el general Franco y este energúmeno de la Moncloa, llamado Pedro Sánchez. En todos los discursos del general Franco, a lo largo de su mandato, nombraba continuamente la palabra reconciliación entre españoles. Bueno, 50 años después de su muerte, Pedro Sánchez solo habla de enfrentamiento, de levantar muros, de sacar a Franco de su tumba, que lo ha hecho. Es decir, todo lo contrario. Albert, Chávez no solo desenterró a Bolívar, sino que tuvo la osadía de hacer un retrato y ponerle su cara. Imagínate un retrato de Franco con la cara del indeseable Sánchez. ¿Imagináis estos actos contra el franquismo en la última época de Felipe González? Pues hubieran venido para reforzar la credibilidad en el socialismo muchísimo más. Pero ahora quiero recordar las palabras de Benito Pérez Galdós cuando le pidieron la segunda parte de los episodios nacionales. Y él dijo, no puedo, son acontecimientos muy recientes, no tengo perspectiva histórica para contarlos. Sánchez ha decidido contar una historia a un pueblo que ya sí tiene perspectiva histórica y claro, la gente se le echa encima. Para acabar, Javier nos ha enviado algo que os va a sorprender, amigos de YouTube, lo estáis viendo. Es un documento de 1974 de lo que le dieron de comer a Franco en el Azor, el barco con el que navegaba Franco. De primer plato, repollo salteado y de segundo, fanecas fritas. Faneca es el pez araña. O sea, más humilde imposible.
postre y fruta. Dice Javier, comparen esto con el menú del Falcon de hoy. Carlos, ¿qué te parece? No, hombre, yo sinceramente, y hablando en serio, yo creo que esto se le va a dar la vuelta a Sánchez. Es una maniobra tan descarada de tinta de calamar que la gente se está dando cuenta. Hacía mucho tiempo que yo no veía en redes sociales a tanta gente reivindicando cosas del bienestar que ellos dicen haber tenido en la época de Franco. Yo era muy pequeño, la verdad, no pude vivirlo. Pero en todo caso, la utilización que hace de Sánchez y su gobierno de Franco, que falleció hace ahora 49 años, que no 50, y aceptando la imposición de Bildu de llevar el franquismo hasta el año 83 para conseguir lo que reivindicaban el viernes pasado, en aquella viernes o jueves pasado, la libertad de los etarras presos. Esa memoria que recogen en la ley de memoria democrática que impuso Bildu, no recoge el asesinato por parte de militantes socialistas de Calvo Sotelo antes de estallar la guerra civil. No recoge el asesinato del gobierno republicano de cerca de 4.000 españoles en Paracuellos del Jarama. Esos no tienen derecho a la memoria. Esto es que es más que cabreante, Albert. Fíjate que intento controlarme porque a veces me río. Es que, chico, llega un momento que esto es inaceptable, pero se le va a dar la vuelta. Acabará consiguiendo que las nuevas generaciones descubran que durante el franquismo, que fue una dictadura, que yo no lo voy a negar, hubo una clase media que convivió cómodamente con el franquismo, que progresó cómodamente con el franquismo, que podía comprarse un piso pagando una hipoteca al 19% y ahorraban incluso para poder comprar una segunda vivienda, o que un coche costaba 15.000 pesetas, al cambio ni 10 euros. Es decir, que Sánchez tenga cuidado, porque cuando tú demonizas tanto a alguien y después la gente se preocupa por cultivarse, por escarbar, por conocer, pueden llegar a la conclusión de que a lo mejor sus padres vivieron mejor en la época de Franco de lo que viven nuestros jóvenes ahora, que con 40 años tienen que seguir viviendo en casa de sus padres, no se pueden comprar un piso, ganan un sueldo de miseria y, por supuesto, no se pueden independizar. Y les pedimos que tengan hijos aún encima. Hombre, no me fastidies. En aquella época, yo soy el pequeño de 7 hermanos, pero mi abuela era la pequeña de 23. Había familias numerosas, ¿verdad? Claro, pero estas mantuvieron España. Y aguantaban. Esas familias, esa clase media mantuvo España. Por eso el gobierno de Sánchez quiere destruir la clase media española, tirarla a la pobreza, porque desde la pobreza se le pueden dar 500 euros al mes para que malvivan, pero dependiendo del gobierno comunista, que es lo que Sánchez pretende hacer. Luis. Yo creo, sin embargo, que no soy tan optimista de que se les vaya a dar la vuelta, porque creo que la maquinaria de propaganda, desgraciadamente, es eficaz. Yo creo que el objetivo, además, es más perverso del que parece. Por un lado, reivindicar el revanchismo guerra civilista, pretender ganar la guerra con no sé cuántos años de retraso. En segundo lugar, colocar al PP en una situación incómoda, que creo que desgraciadamente lo consigue. Y en tercer lugar, mucho más grave, plantear una enmienda a la totalidad al régimen del 78. Es decir, está planteando una transición 2.0, lo mismo que hizo Zapatero, pero a la bestia. Porque realmente la democracia se produce de la ley a la ley. Hay un proceso de reforma política. ¿Y qué es lo que pretende Sánchez? Una ruptura. No, aquello ya no me vale. No me vale, por lo tanto, no me valen los actuales jueces, no me vale tampoco su majestad el rey, no me vale nada. Yo quiero instaurar un nuevo régimen porque yo soy democrático y aquello, todo lo que es heredado del franquismo, por lo tanto el régimen de 78, por lo tanto la actual democracia, por lo tanto incluso el jefe del Estado, es franquista y por lo tanto ya no vale. Como es franquista, es una dictadura y yo soy el demócrata. Por lo tanto, yo voy a borrar el fascismo y voy a implantar la democracia. Eso que es realmente demoledor, porque lo que está planteando es una ruptura social, no solo política, sino social brutal. Eso es lo que está detrás de todo esto. Y eso me parece que es de una perversidad alucinante. Por eso creo que es tan importante combatirlo, no solamente por reivindicar el estado de bienestar y el milagro económico español que se produce en el año 59, sino porque lo que se está planteando es una verdadera revolución política. Y cuyo resultado es Venezuela. De eso es de lo que estamos hablando. Absolutamente.
y que consiste en resucitar a las dos Españas, en enfrentarnos a los españoles entre nosotros y hacer saltar por el aire la concordia que abrigó esa Constitución del 78, que no me cansaré de decir que es la Constitución que nos ha facilitado a los españoles el periodo más largo de paz en toda nuestra historia. Esa es la que se quiere cargar. Y recordarle a todo el mundo que los socialistas en la oposición al franquismo ni estaban ni se les esperaban. No se conoce mérito alguno de socialistas. Tengo que decir que los comunistas sí eran más activistas en el antifranquismo, pero los socialistas ni mu. Y ahora se quiere presentar Sánchez como si él hubiera derrocado a Franco, que falleció en la cama de un hospital rodeado de su familia, y al día siguiente había cientos de miles de españoles en la calle, ¿os acordáis?, para ir a despedirlo. Como decían Carlos, los comunistas de los socialistas decían 100 años de honradez y 40 de vacaciones. De vacaciones, correcto. Exacto, esa época en la que el Partido Socialista cabía en un taxi. Es tremendo. Correcto. Amigos, Carlos, Marcos, Luis Losada, muchas gracias por vuestras reflexiones y feliz semana, que no hemos hecho más que empezar. Gracias, amigos. Igual un abrazo a todos. Un abrazo fuerte. Últimos mensajes, nos vamos a la redacción. Susana Gas, cuéntanos. Pues sí, Albert, estamos aquí. Un saludo para todos desde la redacción de Castillón Confidencial, recibiendo un montón de mensajes y un montón de opiniones, como siempre, y además un montón de felicitaciones por ese directo que hiciste de 2 horas este viernes. Por ejemplo, Curro dice que respecto a las declaraciones del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, dice que se va a llevar una gran reprimenda por parte de Yolanda Díaz. Trabajar más de 7 días a la semana, eso es muy duro. Lidia también dice que 100% sanchismo. El hermanísimo presenta un proyecto y luego pues hace como Pedro Sánchez, no hace falta ni realizarlo. Ya cobra tal cual, la dictadura del dictador. Arturo desde Venezuela, amigo, el silencio es sepulcral. Nadie celebra la coronación del dictador. En Dios ponemos todas nuestras esperanzas. DJ nos dice, no es normal, estamos al borde de una dictadura. No dejemos que nos pase como en Venezuela, y lo digo con todo el cariño. QR dice, nos felicita por el directo, te felicita por el directo de 2 horas, aportando información instantánea. Con usted no hace falta televisión, es lo mejor que he visto. Siga usted así. Sara también nos dice, muchas gracias, Albert, por su información. Todos estamos deseando y apoyando la libertad de Venezuela y que sea el final de Maduro. Tuti dice, va a ser difícil echar al dictador Maduro y también a nuestro dictador, el que tenemos en nuestro país, España. Que Dios nos ayude. También tenemos Rubén de Toledo. Todo es absolutamente prohibición. ¿Se han dado cuenta ustedes? Pues son cosas que nos están pasando. Por ejemplo, nosotros pagamos los impuestos, vamos hasta el cuello. Yo no sé si antes cómo lo podían hacer mis padres, pero ellos tenían una casa fuera, pagaban el colegio, tenían coche, y ahora no tenemos ni una cosa ni la otra. Soles desde México nos recuerda que hay una recompensa para Maduro, que al principio Estados Unidos ofrecía 10 millones y que ahora es 25. Y que también la de Padrino creo que eran 10 y ahora la han subido a 25. De todas maneras, dice que las cosas para Maduro se le están poniendo bastante de color de hormiga. Un saludo y a seguir adelante desde la trinchera. También Virginia desde México, el hermano de Sánchez, no sabe absolutamente nada, ni dónde trabaja, ni cuál es su trabajo, pero figura que los que contratan a esta persona tampoco lo saben. No olvidemos, dice Antonia, que hay personas que necesitan ayuda en Valencia. Gracias, Albert, por estar pendiente de ellos y por ayudarles. Y al final de todo esto, recordar que nosotros estamos haciendo una moción de censura y que necesitamos sus firmas. Y para eso pueden entrar perfectamente en Google, entran en moción de censura ciudadana y a partir de allí clican y firman. Es importante que no paguen, o sea, no necesariamente tienen que pagar, ni muchísimo menos. Simplemente con que firman ya nos están ayudando. Muchas gracias, Albert. Muchas gracias. Hablando de la zona de Valencia, Modesta nos ha entregado 300 euros que enviamos a familias de Valencia con objetos o como podamos a través de Alejandro, de Ricardo Ferris, de la gente de allí. Ana, otros 300 y Monse, 100 más. Nos ocupamos que no se pierda ni un euro. Silverio, en un pueblo de Córdoba, la placa de inducción nueva, te diremos cómo enviarla. Muchas gracias. Y tenemos un amigo que hablaré con él próximos días, Ajax 7, que regala un coche para una familia de Valencia. Ya sería el 5º que regala este programa. Un Seat Ibiza. Estamos buscando el lugar, la familia adecuada, la que esté en peor situación. Hay muchas que lo necesitan para entregárselo y hacerlo todo públicamente. Miren, en un minuto, en menos, hay una mujer
que les va a sorprender. Nunca ha estado en el programa. Es venezolana. Está exiliada digo bien, en Argentina. Es muy amiga de Milei y lo que ella les va a explicar, lo que ha vivido, lo que vive y lo que sucederá en España, lo va a contar como nadie. Se llama Azabache, famosísima en Venezuela, donde ha hecho canciones, cine, televisión, novelas. Uno de los rostros más queridos de Venezuela que tuvo que huir del país. La historia de Azabache en un minuto. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pidetaxi es la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Te bajas la aplicación en el móvil y sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que vienen a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descarga su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar por su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pidetaxi. Amigos, todo lo que está ocurriendo en Venezuela no es por casualidad. Una dictadura no está 25 años gobernando un país si no se ha visto apoyada desde el exterior, apoyada también desde el interior, permitida por medios de comunicación comprados, por gente que recibe millones que no recibirían si no estuviese el dictador. En definitiva, un entramado, una tela de araña que sostiene la corrupción sin tener en cuenta ni el país, ni la patria, ni el pueblo. Eso es un clásico de cualquier dictadura en el mundo. Lo que está pasando y ha ocurrido durante 25 años en Venezuela podría suceder aquí. Llevamos diciendo eso hace mucho tiempo, pero es que a los venezolanos eso mismo se lo decían los cubanos. Y así podríamos ir hacia atrás en lugares que sufren dictadura en pleno siglo XXI y jamás pensaron ser el destino de esos países. Hay una mujer que es muy valiente y que yo tengo muchas ganas de conocer. Me vino su nombre por varias personas, periodistas venezolanos de los que se juegan la piel, que no pueden hablar en público, pero que estoy en contacto con ellos, gente valiente que la hay allí. Es actriz muy querida en Venezuela, muy famosa, ha hecho cine, un montón de discos editados, telenovelas, televisión, ha hecho de todo, hasta el día en el que en una emisora de radio está como invitado Hugo Chávez y le dice que se una a la revolución y ella le responde: no lo haré, asesino golpista. A partir de ese día su vida cambia y lleva 25 años exiliada en Argentina. Seguro que la conocen. Azabache, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Albert. De verdad te agradezco tanto esta invitación y la oportunidad que me das de expresarme. Para mí es un honor estar contigo. Es un gusto conocerte porque ahora también, además de actriz y bailarina, eres influencer. Azabacheonline.net, ¿no? Es cómo localizarte. Azabache Online en todas mis redes sociales. Estoy volcada a las redes sociales porque creo que la comunicación es el gran poder hoy. Y yo quiero poner un poquito el contexto a todos los que se están sumando a este programa y que le den mucho like, porque nosotros dependemos de esos likes, de esos comentarios para desbloquear el algoritmo y que, bueno, que llegue muchísima gente. Mira, yo te quiero contar que correctamente, como lo estabas diciendo, yo en Venezuela, en mi país, grabé discos, hice telenovelas, giras de conciertos nacionales, internacionales, teatro, cine, televisión. Conocí la fama en su máxima expresión y también aprendí a ser completamente anónima a la hora de salir de mi país. Lamentablemente, y digo lamentablemente, tuve la mala experiencia de saliendo de una entrevista de radio. Chávez venía, él estaba en campaña y él me ofreció ahí un cheque en blanco para unirme a su revolución, cosa que yo me negué absolutamente. Lo llamé asesino golpista, que jamás me iba a unir a su revolución porque yo viví el golpe de Estado que él dio en el 92, que le costó la vida a
300 personas, cifras oficiales en ese momento. Y para mí realmente siempre ha sido un asesino y lamentablemente en Venezuela lo metieron preso, lo indultaron y luego le dieron el privilegio de lanzarse a una campaña electoral. Todo esto a mí me produjo un cortocircuito en mi cabeza. Yo era ajena totalmente a la política, yo vivía en mi burbuja artística hasta que se me cerraron las puertas de trabajo, amenazas a mi familia y a mí. En ese momento no había redes sociales en Venezuela y ahí es donde yo tomo la dura decisión de salir de mi país con todo lo que eso implica, con el único objetivo de sacar a mi madre, que te cuento que es jubilada y pensionada venezolana en el exilio, que no recibe su jubilación hace más de 10 años. Y cuando hablo de ella tengo que hablar de los jubilados y pensionados que están dentro, que nada más ganan $3 mensual con una canasta básica de $500 a $600. Mi padre, siendo médico también como mi madre, murió sin medicinas en Venezuela junto con 4 familiares más que nunca pude despedir y nunca pude abrazar. Estás hablando con una persona que perdió país, perdió carrera, perdió familia y que llevo 2 décadas alzando la voz por la libertad. Y yo sé que muchos se preguntarán que por qué un artista, ¿no? Y yo siento y creo y tengo la firme convicción que los artistas estamos en un contexto político, social, cultural, demográfico durante toda nuestra vida. Pero hay veces, Albert, que las expresiones artísticas se quedan chiquititas al lado de una tragedia como la de Venezuela y se va poniendo más complejo, si es la palabra adecuada, cuando nos damos cuenta que ese socialismo del siglo XXI avanza sin tregua en diferentes países, adaptándose a la idiosincrasia de cada país. Bueno, aquí me viene a la cabeza tus compañeros artistas españoles. La mayoría, la inmensa mayoría de, por ejemplo, actores españoles serían incapaces de decirle la mitad de lo que le dijiste al dictador venezolano a cualquiera de los pequeños dictadores que tenemos en España, porque acabaría su carrera también. ¿Qué pasa? Tú conoces las familias del cine, del teatro, de la televisión en España y se doblegan al poder sin rechistar. ¿Qué nos ocurre? Bueno, tenemos un gran problema moral. Yo creo que este problema de aceptar, de pensar nada más en el bolsillo de cada quien y aceptar la corrupción, la impunidad, perdón, robar está mal, matar está mal. Y digo todo esto porque esta gente es criminal, viola los derechos humanos, cometen crímenes de lesa humanidad. Lamentablemente estamos viendo cómo este socialismo del siglo XXI está apoyado por el narcotráfico y el terrorismo. Aquí estamos hablando de criminales que han conseguido la forma de meterse dentro de los países con nuestras herramientas democráticas para luego implosionar las instituciones desde adentro y destruir todo. Destruyen el aparato productivo de un país, corrompen todo a su paso, a todo nivel, en todas direcciones, la salud, la educación, la familia. En el caso de Venezuela, persiguen, expropian, el que puede se va, el que no se tiene que adaptar porque si no, lo meten preso o directamente es asesinado. Es tremendo, pero me recuerdas a lo que nos ocurre aquí. Sabes que Pedro Sánchez está en plena investigación judicial, él y su entorno. Todo tiene relación con Venezuela. Venezuela, el petróleo de Venezuela, el dinero de Venezuela, Rodríguez Zapatero, la persona intermediaria entre Sánchez y el régimen chavista. Y además, el objetivo final es el que tú nos pones en alerta. Yo he visto alguno de tus vídeos. Tú hablas de el objetivo final es dividir a la población. Es así, sí, ¿no? Sí, ellos dividen y vencerás, ¿no? Es muy importante esto y yo los quiero invitar a que en mi canal de YouTube, @SabacheOnline, hay un video que se llama Los síntomas del socialismo del siglo XXI, que yo hago un repaso de las grandes cosas que hicieron esta gente con nosotros los venezolanos, con el único fin que la gente de otros países lo vea y identifique si está pasando eso dentro de sus países. Por ejemplo, hagamos el repaso. Sí. Dividir con el idioma.
Sí, lo claro. están haciendo. Aquí en la división que hay entre los diferentes idiomas del Estado español enfrentan con el idioma oficial de forma brutal. Aquí están dividiendo con las dos Españas, la de izquierdas, la de derecha, remontándose a Franco, que murió hace 50 años, dedicándole 100 homenajes en un año a esa muerte. Y tú hablas de algo más, dividir con la Agenda 2030 y con la paguita, la subvención. Cuéntame. Bueno, hay un montón de cosas. Toda la destrucción económica, política, social, cultural, moral, familiar, la destrucción del lenguaje es hecha totalmente a propósito. Poner, por ejemplo, esto del lenguaje es tan claro porque cuando nos dividen con el lenguaje están dividiendo generaciones. O sea, nos alejan de las nuevas generaciones, entonces no nos podemos comunicar. Y por eso es que no lo debemos permitir, porque es un lenguaje justamente para aislar esa nueva generación. Yeah. Y vemos en cómo se manejan, ¿no? Que te ponen, por ejemplo, mujeres contra hombres, hijos contra padres, alumnos contra profesores, marchas y contramarchas, y así vamos viendo una cantidad de divisiones, hasta veganos contra carnívoros, las cosas más insólitas, dividir, y ellos ahí avanzan. Ellos utilizan esto de los privilegios, ¿no? Esta cuestión de romper la república, porque lo que nos debe importar a nosotros como ciudadanos es ser iguales ante la ley, pero ellos cada vez que otorgan esos supuestos derechos que son realmente privilegios sobre los demás, están rompiendo completamente la república. Mira, nosotros tenemos que estar claros el momento en que estamos viviendo, tenemos que tener el conocimiento y la información. Siempre digo que la información y el conocimiento es poder y vale muchísimo siempre y cuando la sepamos a tiempo, Albert. Si nosotros dejamos que la información no nos llegue por ignorancia política o porque no nos interesa la política o X, Y, Z, les va a pasar lo que nos pasó a nosotros en Venezuela. ¿Cuántos cubanos llegaron a Venezuela diciéndonos, cuidado con su país, y nosotros, no, pero perdón, muy soberbios los venezolanos decíamos, no, pero si Venezuela no es una isla, aquí no puede pasar lo que pasó en Cuba. Y mira cómo estamos, con 25 años de tiranía asesina y criminal. Pero tú conoces un poco la realidad española, Azabache. Aquí llevamos más de 6 años en los que se fagocitan las instituciones, hay una autocracia de hecho, pero sigue legítimamente ocupando el poder. Con trampitas, pero legítimamente. Exacto. Y si sales a la calle a preguntar, ¿cree usted que puede esto acabar como Venezuela? El 95% te dirán que no. La sensación no es esa. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación generalistas dan otra imagen de la realidad, mucho más light, suavizada, edulcorada. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para no caer en la trampa? Aprovechar la tecnología y dar la batalla comunicacional, que es nuestro principal poder en este momento. Pero yo me quiero remontar, porque lo de España es terrible, a una nación que amo con toda la fuerza de mi corazón. Es terrible porque se tienen que ver reflejado en nosotros los venezolanos. Y quiero partir desde el punto y del contexto que Venezuela está en una posición privilegiada dentro del continente. Pero además de eso, Venezuela es un país que no tiene república, ni Estado de Derecho, ni poderes independientes, no existe la democracia. Ya te voy a decir a dónde voy. Dentro de nuestro país convergen fuerzas ajenas a nuestro país, como es el régimen cubano, intereses chinos, ruso, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas. Desde que Chávez llegó al poder, y esto es importantísimo, impulsó lo que nosotros le decimos la petrochequera en muchos países y con funcionarios corruptos de cada país para impulsar ese socialismo del siglo XXI que viene un poquito más atrás. Me voy a ir un poquito más atrás. Desde la caída del muro de Berlín se junta el señor Lula da Silva con el señor Castro. Ellos se les acabó el financiamiento y necesitaban meterse dentro de nuestra región para impulsar ese socialismo. Castro ya tenía visto a Venezuela desde hace muchísimos años, y te hablo desde el 62, y esto es un dato histórico. Este señor
Castro con su régimen fue expulsado de la OEA por intento a invasión a Venezuela. Entonces, ¿qué necesitaban de nuestra región? Una marioneta y una petrochequera, y el país ya lo tenían visto desde hace años. Yeah. Y por eso ahí aparece Chávez, ahí aparece la petrochequera, y esto se liga claramente con el impulso de Podemos en España y de Zapatero y de un montón de gente que está implicada, o sea, que tiene relaciones carnales con el régimen tirano asesino. No es casualidad lo que pasa con Delcy, no es casualidad lo que pasa con el señor Pedro Sánchez. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, a lo mejor yo lo digo muy rápido, pero ellos utilizan nuestras herramientas democráticas a las que todos estamos acostumbrados para convertir lo ilegal en legal y lo legal en ilegal. Es un proceso que va muy lento, la gente no se da cuenta y resulta que van, pero con mucha fuerza, empiezan a controlar los medios. En Venezuela hoy, y esto ha sido un proceso porque a nosotros nos costó mucho darnos cuenta que ya no teníamos democracia, pero hoy la Constitución es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, la Asamblea Nacional es chavista, el Consejo Nacional Electoral es chavista, las Fuerzas Armadas son chavistas, los medios están controlados por el Estado. Es más, han fabricado una oposición chavista también. Entonces, imagínate hasta dónde pueden llegar distorsionando nuestras herramientas democráticas. Es más, voy más allá, Albert, porque esto no te lo va a decir ningún medio de comunicación. En Venezuela tenemos dos de todo. Tuvimos un presidente usurpador y un presidente interino, tuvimos una Asamblea Nacional y una Asamblea Nacional Constituyente chavista, tenemos un Tribunal Supremo de Justicia y un Tribunal Supremo en el exilio, embajadas del régimen que no ayudan a la gente y embajadores interinos que tampoco ayudaron a la gente. Hoy tenemos el mismo usurpador de presidente y un presidente electo. O sea, esta gente hace un mundo paralelo al régimen, le gusta tanto la política que la duplica. Por eso te digo que ellos manejan las herramientas y empiezan a distorsionar todo. Es como si entrara un virus a un estado, a una computadora, lo destruye todo por dentro. Estás describiendo una realidad que tenemos muy cerca en España, pero me hablas desde Argentina. Ahí habéis tenido la gran fortuna de un Milei. En Venezuela de una María Corina Machado. Aquí en España no hay oposición. No hay María Corina ni Milei. No hay alguien que capitalice toda esa fuerza para cambiar las cosas, para darse cuenta de que se están quedando con el país. Eso es muy importante. Y nos sentimos huérfanos en ese sentido, ¿entiendes? Y te entiendo perfectamente porque esto tampoco lo sabe mucha gente, pero nosotros en Venezuela hemos estado atrapados entre una tiranía asesina y gran parte de la oposición funcional a la tiranía. El factor determinante que esto haya durado tantos años y que se haya dejado avanzar tanto ha sido la oposición funcional. De hecho, yo como ciudadano, y aclaro que yo no bajo línea política de absolutamente nadie, no recibo apoyo económico de ningún político, de ningún gobierno, no lo aceptaría jamás. No pongo las manos en el fuego por ningún político, ni siquiera con los que están, porque lamentablemente los que están rodeados de la misma casta política nefasta que nos ha traído hasta acá. Eso no quiere decir que sean o no, eso lo va a decir el tiempo. Y si no hacen las cosas correctas. Por eso me gusta ser ciudadano vigilante y exigente, apoyar lo que esté bien, pero señalar con fuerza lo que no. Sin miedo, porque no le debo nada a nadie, soy de verdad un ciudadano incisivo y que lucho por la libertad, porque a mí lo único que me importa es la libertad. Entonces, ese factor de no tener una oposición firme, y yo te voy a traer a Milei porque yo le hice una entrevista a María Corina y a Milei antes de que Milei se hiciera a la presidencia. Yo conozco a Milei desde antes de ser presidente y ya te voy a contar cómo lo conocí, pero hice esta entrevista en un momento que a María Corina no le daban pantalla en Venezuela y ella hablaba correctamente y con la fuerza de decir que no se podía ir a elecciones en una tiranía, cosa que después cambió. Decía también que para salir de la tiranía se necesitaba una fuerza superior. O sea, decía las cosas muy claras en ese momento y a mí
mí me pareció que Milei, que se lanzaba a diputado y que yo realmente abrazo las ideas de la libertad desde antes de conocer a Milei y ver una persona que se lanzaba a la arena política con las ideas correctas desde mi punto de vista, entonces me parecía ideal que conociera la tragedia de Venezuela desde alguien que estaba adentro, y María Corina que conociera las ideas de la libertad. Y aquí voy a poner una pausa porque esto tampoco lo sabe la gente. Desde el 58 a la fecha, todos los gobiernos en Venezuela han sido de izquierda. Hemos pasado de socialdemocracia a socialismo democrático y ahora el nefasto socialismo del siglo XXI. Nosotros no tenemos derecha. Toda la política ha salido de ahí, todos los líderes políticos han salido de ahí, y esto es parte del problema. Yo no quiero decir que la gente no pueda cambiar, la gente tiene toda la oportunidad de cambiar, pero el pensamiento socialista es nefasto, y socialismo no sale con más socialismo. Ese es otro problema que nosotros tenemos que enfrentar. Pero primero tenemos que salir de esta gente nefasta, y sin duda alguna María Corina Machado es la líder indiscutible de la oposición venezolana hoy, y Edmundo González es el presidente electo hoy. Lamentablemente está rodeado de los dos, de la misma casta política que nos hicieron tanto daño. Y yo te voy a ser franca, y lo voy a decir con nombre y apellido. Aquí Leopoldo López tiene muchas cuentas que entregarle a la ciudadanía. Guaidó, el mismo Borges, Ledesma, está la hija, es esposa de uno de los chavistas más férreos en Venezuela. Su yerno, mira cómo está complicado, y está ahí al lado del mundo. Entonces, yo sinceramente, yo no puedo ser condescendiente con la clase política venezolana, porque las decisiones de ellos afectan nuestras vidas. Mira, en Venezuela, todos estos años, no es secreto toda la cantidad de informes de violaciones de derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, de ejecuciones extrajudiciales. Nosotros tenemos más del 80% de nuestra población bajo la línea de pobreza. El 35% de nuestros niños están desnutridos. Hoy que estamos haciendo esto, están torturando personas en Venezuela. Y estoy hablando de ciudadanos, de militares, de policías, de comunicadores, de periodistas, de niños, de adolescentes, de gente discapacitada. Voy a decir algo muy terrible, que esto tampoco se dice en los medios de comunicación. Hay madres que se dejan para poder abrazar a sus hijos en las cárceles. O sea, estamos hablando de un sistema criminal que no le importa los derechos humanos. Entonces, cuando tú ves esta cantidad de horror que estamos viviendo, con informes Bachelet, Human Rights Watch, OEA, informes, y lo único que ves de las organizaciones internacionales son los lindos pronunciamientos, las altas preocupaciones, los bellos discursos, pero no pasa nada, entonces ahí te pones a investigar. Entonces, cuando investigas, te das cuenta que las organizaciones internacionales, todas, la gran mayoría o por lo menos la gran mayoría de ellas, están creadas por la izquierda, financiadas por regímenes no democráticos. Además, esta gente ha colocado como fichas de ajedrez en los diferentes organismos para que accionen a favor de ellas en el caso que lo necesiten. Además, tienen sentados ahí con voz y voto a regímenes dictatoriales, tiránicos y autócratas. Entonces, las organizaciones internacionales son partidistas y apoyan la extrema izquierda, la ultra izquierda, como lo quieran llamar, más el globalismo. Y esto está financiado por las élites. O sea, te estoy describiendo el monstruo. Sí. Aquí, narcotráfico, terrorismo, las organizaciones internacionales alineadas a esta porquería, para no decir una mala palabra, pero yo soy políticamente incorrecta y se me puede salir. Eso es lo que me gusta de ti. Ay, mi amor, te agradezco, pero la verdad es que cuando uno se da cuenta de todo esto, uno se da cuenta que está solo. Entonces, si los ciudadanos no entendemos que lo que está en riesgo hoy, hablo de los ciudadanos de todos los países, lo que está en riesgo es la libertad, nunca vamos a accionar como debe ser para que esta gente, oye, vale, ya se acabó, hay que pararlos, hay que frenarlos, son criminales. Sí, hablo porque te quería contar lo de Milei, pero sí. Por eso, no, voy a eso. He visto un vídeo en el que, y lo estarán viendo ahora mis seguidores, un vídeo en el que Milei te da un abrazo como el que da un padre a una hija, de apretón, con cariño, de cariño verdadero. ¿Cuál es vuestra historia? ¿Qué pasó ahí? Bueno, mira, yo en algún momento acá en Argentina,
y digo algún momento porque a mí me censuró el kirchnerismo chavista, me censuró el chavismo en su momento y también hoy me tiene censurada la falsa oposición venezolana acá. Pero cuando a mí se me abrieron las puertas de los medios de comunicación, yo llegué a muchos programas muy importantes acá en la Argentina. Y yo no hablé nunca de mí, sino hablaba de Venezuela. Eso fue en el 2015, donde estaban matando a nuestra gente en la calle. Donde me sentaba yo y donde se me daba la oportunidad, se sentaba Venezuela. Iba con los datos, con todo, para aprovechar esos pequeños minutos que te da un programa de televisión, tú lo sabes, que el tiempo en televisión es tirano, para decir la verdad de mi país. Cuando viene este señor Alberto Fernández, que se enfila a toda Argentina porque ya iba a ganar Alberto Fernández, no es que estaba ya como presidente ni había pasado la elección, pero todo se enfilaba para allí, en un programa de televisión me censuran en vivo. Y recuerdo que un periodista que se llama Brancatelli, que nunca se me va a olvidar su nombre, me dice, no, pero Azabache, es que ya lo de Venezuela pasó de moda, como si las violaciones y los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad pasaran. Y cuando voy a contestar me cierran el micrófono. Mira, me levanté con una indignación, se me salían las lágrimas, Albert, te lo juro por Dios. Y una rabia, una impotencia. Yo no estaba tan veterana, no sé cómo decirlo, pero en las redes sociales yo me sentía con una impotencia tremenda. Y cuando voy saliendo del estudio, ¿quién entra? Milei, que ya venía hablando de economía y de las ideas de la libertad. Yo lo había seguido desde hace muchísimo tiempo porque estoy convencida que son las ideas correctas para salir de esto. Y cuando me ve, me dice, ¡genia! Y me abraza. Y yo, con la indignación, lo abracé, se me salieron, por supuesto, todas las lágrimas, lo apreté fuerte y le dije, por favor, no nos dejes solos. No nos dejes solos. ¿Qué te dijo? Sigue hablando de Venezuela. Me dijo, no te preocupes, Azabache, yo jamás los voy a dejar solos. Y ahí nació una linda amistad. Yo tengo una amistad muy bonita con él, es mi amigo personal. Yo no soy funcionario del gobierno de Milei, lo que tengo es una linda amistad con él y le agradezco al cielo de haberlo conocido. De apoyarlo desde el primer momento, antes que decidiera lanzarse, siempre he estado con él a su lado, hemos hablado, conversado sobre las ideas de la libertad. Por supuesto que aprendo muchísimo de él, de todas las cosas que me comenta. Es un tipazo, una persona con una calidad humana increíble. Yo lo que te puedo decir es que tengo adelante una persona con el conocimiento, la convicción, el coraje de llevar las ideas de la libertad adelante. No solamente lo hizo aquí en Argentina, lo está haciendo en el mundo. Es un referente de verdad impresionante. Mira que yo me quise ir muchas veces de Argentina porque yo veía que el modelo acá estaba avanzando muy fuertemente. Lo mismo de Venezuela, adaptado a la idiosincrasia del país. Pasaron 16 años de destrucción y yo decía 4 años más y se completa el modelo, porque eso es otra. Ellos necesitan por lo menos 20 años para instalar el modelo completo, igual que el de Venezuela, adaptado a la idiosincrasia del país. O sea que era esta elección, si no ganaba Milei, perdíamos definitivamente a Argentina. Yo estoy, hoy digo, menos mal, algo siempre pasaba que no podía salir de Argentina y hoy siento que gracias a Dios que no me fui porque estoy viviendo un momento histórico, no solamente para Argentina, para el mundo, Nos miramos en Milei muchísimos para buscar a alguien similar en nuestro país que acabe con esto y que no está en la oposición. Exacto. Mi querida Azabache, esta ha sido la primera charla. Prepárate, porque tu contundencia en defensa de la libertad nos es muy necesaria, es como agua para este sediento país en el que vivo y que nos da unas ganas de tirar la toalla e irnos a Argentina con Milei y contigo que no te imaginas. El tiempo irá poniendo cada cosa en su lugar, pero al menos lo hablo como periodista, tenemos la obligación de contar la verdad. Y esto que decías en televisión, a mí me ha ocurrido en España, y la censura, el vacío, que te dediquen horas y horas hace unas semanas en televisión llamándote mentiroso, lo que haga falta y más.
forma parte de estas campañas que yo creo al final nos hacen más fuertes. Ha sido un gusto conocerte, Azabache. Quedamos emplazados para la próxima, ¿eh? Un placer, Albert, a la orden siempre. Permíteme abrazar a toda España desde acá. Amo un país maravilloso. Necesitamos que despierten, necesitamos que no se dejen embaucar ni manipular, porque depende de los ciudadanos. Es vital el despertar ciudadano, es vital la batalla cultural y de las ideas. Así que tenemos que ser ese gran poder comunicacional independientemente de nuestros países, porque la libertad es todo. Sin libertad no hay absolutamente nada. Te mando un beso enorme. Me voy a despedir como siempre me despido de España cada vez que me invitan. ¡Viva la libertad! ¡Carajo! ¡Olé! ¡Viva la libertad! Estoy por sacar la motosierra. Un beso. ¡Vamos! Gracias, Azabache. Chao. Amigos, agradecer la confianza y las donaciones de Mari Carmen Castillo Ruiz. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Un beso inmenso. De Isabel de Pou. Muchísimas gracias, Isabel. De María Pilar Soto o de Agustín Gómez. Intentamos a todos y a cada uno darle las gracias, igual que los que me están pidiendo estas tazas, las últimas que nos quedan, junto a los llaveros que nos hace la gente de la Zona Cero en Valencia. Cualquiera que quiera nos escribe al correo electrónico la voluntad, no hay un coste. Si usted puede pagar €1 y si no puede pagar me lo dice y se la mandaré igual. La voluntad, porque miren, lo que uno no puede pagar porque le va mal lo paga otro oyente que le va bien, con lo cual ahí estamos para apoyar. Nos quedan poquitas, 5, 6, 7, 10, no más. Y amigos, durante todo el programa de hoy, que no era fácil, porque hay mucha decepción, hemos intentado mantener viva la llama de la esperanza. Hay un venezolano, magnífica persona, yo le conozco a él y a su mujer, que es un gran artista y que lleva 15 años sin pisar su tierra. Creo que él resume muy bien de esta forma lo que queríamos contarles hoy. Así que con mucho ánimo, con mucha fuerza, queremos todos regresar allí, abrazar a nuestros familiares. Llevo más de 15 años sin poder regresar a Venezuela porque me lo tienen obviamente prohibido. La pasé muy mal la última vez que estuve allí. Así es que espero tener ese sueño cumplido a partir de mañana, como muchos que estamos aquí, de poder abrazar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestra tierra. Así que no hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Volveremos a Venezuela, porque yo soy optimista. No hay mal que dure 1000 años, ni cuerpo que lo resista. Volveremos a Venezuela, porque yo soy optimista. Gracias. No me digan que no es el mejor final para un día como el de hoy. Gracias, amigos. Mañana volvemos a la misma hora en el mismo lugar.